pueden generar a largo plazo. Para esto, necesito que tengamos claros algunos conceptos. Entonces, les voy a pedir que me ayuden un poquito, ¿ya? Entonces, primero vamos a ir viendo el concepto de lo que es un microorganismo. ¿Me pueden ayudar tal vez escribiendo en el chat qué es un microorganismo? Tal vez puede ser una palabra, alguna definición que han escuchado, alguna idea vaga, cualquier cosa. Vamos a ir recopilando cada una de sus ideas y de lo que han escuchado para poder crear el concepto como tal. Bueno, ya me están escribiendo. Perfecto. Exactamente, vida microscópica, organismo que no es visible a simple vista. Exactamente, algunos son patógenos. Correcto. Entonces, como bien lo están mencionando, de por sí, estos microorganismos pueden ser bacterias, virus, parásitos, hongos, levaduras. Todos estos microorganismos se encuentran en el ambiente, pero también se encuentran con nosotros. Entonces, es súper importante que nosotros seamos conscientes que están alrededor de nosotros y ejercen una función, tanto afuera como adentro de nosotros. Y eso es bastante interesante porque a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta que viven dentro de nosotros. Pero cuando ya vamos un poquito más a fondo, aquí he puesto el signo de sumatoria. La sumatoria de todos estos microorganismos va a generar otro concepto clave, que es la microbiota. Entonces, la microbiota podríamos decir que es la sumatoria de los microorganismos, pero ya en un ambiente específico. Entonces, podemos encontrar la microbiota de la piel, la microbiota de la cavidad oral, la microbiota intestinal, que es donde nos vamos a enfocar hoy día, ¿ya? Entonces, ya les estoy dando algunos conceptos claves. Entonces, al momento cuando esta microbiota comienza a tener interacciones, va a generar un microecosistema. Y este microecosistema se comienza a comunicar por metabolitos y por el genoma. Entonces, esta conexión va a tratar de estabilizarse, ¿ya? Y también va a tratar de tener interacción con un huésped eucariota, que es lo que seríamos nosotros, y nosotros también vamos a mandar estímulos para tratar de tener un equilibrio y así formar lo que conocemos como el microbioma. Entonces, ya tenemos términos claves bien definidos. Entonces, es microorganismos, microbiota y microbioma. Perfecto. Ahora vamos un poquito, he traído esta imagen de un paper que dice más o menos cuáles son los microorganismos más frecuentes que nosotros tenemos en todo nuestro tracto digestivo. Entonces, si podemos ver en las partes superiores, como es el estómago, el duodeno, yeyuno e ilion, hay alguna predominancia de ciertas bacterias, como podemos ver de lactobacillus o streptococcus, que se van repitiendo. Pero a medida que nos vamos acercando a los más cerca del ano, a sus porciones terminales, va modificándose, no únicamente de tipo, sino también de la abundancia de los mismos. Entonces podemos ver de que es creciente, ¿no? Entonces, solo imagínense, me gustaría que si es que tienen al lado un papelito con un lápiz, traten de escribir lo que sería 10 a la 12. En realidad se ha registrado hasta 10 a la 13 de bacterias que podemos tener en nuestro colon. Entonces es tratar de escribir ese número y después tratar de mencionarlo, realmente un poquito complicado, ¿no? Entonces, para poder ejemplificar que tenemos todo un microecosistema que está viviendo con nosotros mismos y como lo menciono, no somos conscientes del mismo, ¿ya? Entonces, es importante no únicamente cuando somos nosotros ya adultos, sino también cuando somos niños. ¿Por qué? Y bueno, en realidad durante toda nuestra vida, específicamente porque pueden generar ciertas vitaminas que nos pueden ayudar. Entonces aquí puedo recalcar que se sintetiza la vitamina K, que es es una de las vitaminas que es necesaria para la carboxilación de ciertos factores de coagulación y así no se dé la enfermedad hemorrágica del neonato. Entonces, ya vemos de que tiene cierta importancia desde el inicio de nuestra vida y ya vamos a ver después, ¿ya? Entonces, de por sí, toda la microbiota, como les estaba mencionando anteriormente, trata de tener un equilibrio, ¿ya? Pero como saben, nada es perfecto y por cualquier cosa realmente se puede llegar a perder este equilibrio y esto conlleva un nuevo término, que es la disbiosis intestinal. Entonces, clarito este término,
es el desequilibrio, no solo de número, sino también de los tipos de microorganismos que podemos encontrar debido a algún estímulo externo que lo esté provocando. Entonces, aquí me gustaría también que mostrarles este cuadro que me ha ayudado realmente mucho en el proceso de investigación, porque muchas veces nosotros teníamos ciertas dudas dentro de mi grupo para poder catalogar y entender de mejor manera toda la información que nos daba en nuestros papers. ¿Por qué? Porque tenemos que saber lo que es la taxonomía de todas las bacterias. Entonces, de por sí la taxonomía nos va diciendo si es que cierta bacteria pertenece a un filum, después si pertenece a una clase, a un orden, a una familia o a un género, ¿ya? Y es importante porque nos podrían arrojar información respecto, digamos, al filum de bacteroidetes. Entonces, que nos digan, sí, los bacteroidetes estuvieron aumentados, ¿ya? Y después, en el mismo paper nos ponen los bacteroides que pertenecen al filum de los bacteroidetes estaban disminuidos. Entonces uno se queda, a ver, entonces, ¿qué mismo? ¿Está aumentado o disminuido? Y comienza a entrar en duda, ¿no? Si realmente el paper está bien escrito, pero no. Ahí tenemos que saber o recibir la información de manera adecuada y también saber ser críticos con la misma. Entonces, si bien nos puede mencionar de que tal género estaba disminuido, probablemente otro género estaba mucho más aumentado o varios géneros, lo que estaba generando de que de por sí todo el filum, que tiene muchísimos géneros, muchísimas clases y muchísimas familias, esté aumentado como tal. Hay de manera específica, alguno está disminuido, pero lo reportó el paper. Entonces tenemos que ser críticos con la información que nos dé los papers, ¿no? Y bueno, aquí he traído una imagen icónica que me gustaría que me ayuden en el chat para saber quién es este señor. ¿Ya? Les voy a ir dando pistas mientras escriben en el chat. A ver, es un personaje de ciencia ficción, de cómics, especialmente de Marvel, que, bueno, de por sí es líder de un grupo de mutantes y que, bueno, en realidad es muy, muy poderoso, realmente. A ver si me ayudan en el chat. A ver, ya me han mandado algunas. Exactamente, muy bien, es el profesor X, pero es un profesor X un poco extraño, ¿no? O sea, se ha cambiado realmente su estado físico completamente. Entonces, he puesto esta imagen para que se lleven realmente, para que ejemplifiquen lo que son las causas de una disbiosis intestinal. Entonces, a mí sí me gustaría que se llevaran esta mnemotecnia que he preparado para que ustedes sepan súper bien todas las causas de lo que conlleva la disbiosis. Entonces, esta mnemotecnia se llama dieta del profesor X, ¿ya? Entonces, vamos viendo cada una de estas letras y vamos poniendo ejemplos, ¿ya? Entonces, dormir mal. Dormir mal es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque la higiene del sueño no únicamente es trascendental para la disbiosis intestinal, sino también para algunos trastornos psiquiátricos relacionados con el sueño, ya sea insomnio, para poder entrar a un sueño no REM que nos permita descansar de manera adecuada y que se ejerzan todos los procesos metabólicos y endocrinos que necesita nuestro cuerpo para poder ejercer nuestras funciones y después no tengamos ciertos inconvenientes ya en nuestro diario vivir. Entonces es muy importante la higiene del sueño. De por sí, las infecciones aquí ustedes pueden pensar tal vez que estamos hablando de infecciones solo del tracto gastrointestinal, pero no es así. Y es por eso que he traído un caso que es respecto a la pandemia, ¿ya? Entonces, de por sí, una persona que puede estar infectada por SARS-CoV-2, obviamente la afectación va a ser a nivel pulmonar. También puede llegar a ser a nivel gastrointestinal, porque tenemos ahí también los receptores ECA en nuestros enterocitos, pero también, o sea, se da una cascada de problemas y esto va a generar la famosa tormenta de citoquinas, lo que va a conducir a un estado proinflamatorio, que va a tener una alteración del sistema nervioso central y también una falta de apetito. Y todo esto va a ser acumulativo, aditivo, para que se genere la disbiosis intestinal. Y tal vez en ese momento tengamos ciertos síntomas agudos, ¿ya? Dolor intestinal, tal vez podamos tener una diarrea, vómitos, náuseas, pero a largo plazo, qué es lo que sucede, no? Ya vamos a ir viendo un poquito de eso. Entonces, les dejo ahí un puntito para poder ver eso. También tenemos la edad avanzada, el tabaco.
Los antibióticos. Y bueno, en los antibióticos, aquí es bastante importante recalcar que los antibióticos de amplio espectro, cuando se los está utilizando por tiempos muy prolongados, realmente va a generar una matanza, literalmente una masacre dentro de nuestro intestino a todas esas bacterias positivas que nos contribuyen. Y eso predispone a que ciertas bacterias que no estaban ahí comiencen a colonizar. Y en este caso, la bacteria más frecuente es el Clostridium difficile, lo que puede ocasionar que tengamos una colitis pseudomembranosa. Y bueno, de por sí el tratamiento es complicado y realmente también se está viendo algunos esquemas terapéuticos ahora con el trasplante de heces. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene el trasplante de heces en sí? Es una carga bacteriana de una persona sana para que pueda un poquito estimular de nuevo el crecimiento de las mismas dentro del tracto gastrointestinal del paciente y así tratar de resolver su problema. ¿Ya? Pero igual siguen en investigación todos estos métodos y tenemos que ser un poco críticos también con la información que nos arrojen estos resultados. También el alcohol, las proteínas en exceso, también tenemos que ser bastante estrictos con lo que comemos. Demasiadas carnes rojas realmente no es tan bueno, deberíamos variar un poco. La obesidad, la fibra baja, cuán importante es la fibra, especialmente para que se dé la motilidad del intestino, toda la peristalsis del mismo, para que no nos genere un estreñimiento crónico, que también puede ser motivo de una disbiosis intestinal. También el estrés en el que nosotros vamos a tener una secreción de catecolaminas intensa, lo que puede producir estados proinflamatorios en nosotros mismos, y no solo generar un malestar externo, sino también generar este malestar interno para todo este ambiente de bacterias que vive dentro de nosotros, y también el sedentarismo. Entonces ahí abarcaríamos toda esta mnemotecnia que es la dieta del profesor X. ¿Ya? Entonces, vamos a otros términos claves que se habla mucho correlacionado a lo que es el microbioma, ¿no? Entonces es probióticos versus prebióticos, ¿ya? Entonces, ¿qué son los probióticos, ya? Los probióticos van a ser todos los microorganismos que nosotros ingiramos, obviamente, por un médico que nos esté dando en un líquido, para que pueda de nuevo colonizar nuestro intestino y nos pueda ayudar de alguna manera. Como lo estaba mencionando hace algunos instantes, el uso de antibióticos podría generar que realmente se vayan todas las bacterias de algún género específico que realmente son protectores y esto podría conllevar a algunas enfermedades. Y la manera que podemos abordar este problema sería con esto, ¿ya? Ya, estos son los probióticos. Ahora vamos con los prebióticos, ¿ya? Los prebióticos quiero que se imaginen como si fueran fertilizantes o como si les estuviéramos dando proteínas a las bacterias. Esto para que puedan crecer. Entonces serían todos los metabolitos que les sirven a las bacterias beneficiosas de nuestro tracto gastrointestinal para que puedan nuevamente colonizar, porque a veces sí quedan algunas que pueden llegar de nuevo a multiplicarse y a crecer que nos van a ayudar, pero hay veces que ya se han ido completamente y vamos a tener que utilizar los probióticos, ¿ya? En este caso. Y bueno, ahora vamos un poquito al tuétano de toda esta conversación, que nos va a llamar muchísimo la atención, que es la conexión del intestino-cerebro, más conocido como el gut-brain axis, ¿no? Entonces, lo he resumido en 5 pasos, que son las citoquinas, los neurotransmisores, los ácidos grasos, impulsos nerviosos y actividad celular inmune, ¿ya? Tal vez ahorita no queda muy claro todo esto y por eso he traído unos ejemplos relacionados para que podamos verificar dónde se encuentran cada uno de estos, ¿ya? Entonces vamos con una enfermedad psiquiátrica muy frecuente como es la esquizofrenia. Entonces ya sabemos de que en la esquizofrenia generalmente se pueden encontrar agrupados algunos síntomas en 3 esferas distintas, ¿no? La esfera psicótica, la esfera depresiva y la esfera desorganizativa. Y algunas veces todas estas enfermedades, claro, tienen una carga muy alta en la genética y también en el ambiente. Y dentro del ambiente tenemos que considerar esto. ¿Ya? Esta imagen es de un paper que nos muestra más o menos todo lo que estábamos mencionando anteriormente. Entonces, cuando hablamos de citoquinas,
Cuando hay una disregulación, la disbiosis, va a generar que se promueva la secreción del factor de necrosis tumoral alfa, que conjunto con una comida que no es muy sana, por ejemplo, baja en fibra y alta en carbohidratos, podríamos generar que haya mucho ácido graso de cadena corta y de manera mutua estos vayan a estimular a la microglía y la microglía comience, estando en el sistema nervioso central, comience a generar apoptosis de ciertas células o que no se genere de manera adecuada algunos neurotransmisores. Entonces ya estamos viendo aquí 4 procesos de los que habíamos mencionado. Entonces aquí podemos ver más o menos cómo esta neuroinflamación que se está generando va a generar también una disrupción de la barrera hematoencefálica y lo que va a predisponer a que se tengan todos los síntomas psiquiátricos de lo que es la esquizofrenia y que se desenvuelva así. Entonces ya podemos ver desde aquí la importancia del microbioma, ¿ya? Entonces, bueno, nos falta en sí un pasito, como ya lo habíamos rescatado, ya vimos lo que son las citoquinas, los neurotransmisores, la actividad celular y también los ácidos grasos, ¿no? Pero ahora nos falta los nervios. Entonces he traído este cuadro esquemático igual de otro paper que es relacionado a la enfermedad neurodegenerativa del Alzheimer. Entonces, bueno, de por sí estos son los filum que generalmente se encuentran elevados cuando tenemos una flora, nuestra microbiota de manera correcta. Entonces tenemos los firmicutius, los bacteroidetes, todos estos van a estar bien regulados. Pero al momento que hay una disregulación, va a haber también estímulos, porque no, las bacterias, si les hago acuerdo, que también producen ciertos neurotransmisores que obviamente se va a conectar con los nervios. Y en este caso, ¿con cuál nervio específicamente que está inervando a casi todo el tracto gastrointestinal? Es el nervio vago. Entonces, el nervio vago va a servir de conexión hacia nuestro sistema nervioso central y esto va a generar que se generen ciertos estímulos para que haya la neuroinflamación y se den todos los procesos proinflamatorios que podrían predisponer también a la enfermedad del Alzheimer. Y aquí también hay este cuadro tan importante para ver cómo van cambiando las bacterias específicamente en pacientes que ya tienen Alzheimer. Entonces ya podemos ver de que únicamente en pacientes que tienen Alzheimer se encontró de manera relevante un aumento de las eubacterias rectales, también una disminución de los bacteroides y bueno, también múltiples hallazgos que pueden llegar a servir como un coadyuvante en el tratamiento de estas enfermedades, ¿ya? Y bueno, aquí también me gustaría rescatar algo súper importante. Como saben, el Alzheimer, al ser una enfermedad neurodegenerativa, puede provocarse por múltiples vías. Puede ser bien una mutación en la proteína tau, que puede estar generando ovillos neurofibrilares. También puede hacer la acumulación de las placas beta amiloides, o también podemos ir un poquito relacionado a el tema de la genética. Probablemente tenemos los genes ApoE2 o ApoE4 que podrían predisponer, ¿no? Pero no son realmente los que disparan, son también factores ambientales los que van a disparar estas enfermedades y también dependiendo en el tiempo, ¿no? Pueden ser de manera juvenil o también de manera un poquito tardía, especialmente aquí en el Alzheimer. Perfecto. Entonces ahorita me van a decir, pero ¿y si yo no quiero como utilizar estos probióticos o prebióticos porque realmente me da un poco de recelo usarlos? ¿Cómo podría abordar mi disbiosis y mejorar mi calidad de vida? Entonces es muy simple, son cosas que podemos hacer en nuestro diario vivir y que no nos toman mucho tiempo. Por ejemplo, realizar ejercicio. Realizar ejercicio ayuda específicamente para disminuir los niveles de proinflamatorios que se pueden generar, no únicamente a nivel del sistema nervioso central, sino también del intestino. Y obviamente realizar 30 minutos al día no nos cuesta absolutamente nada, solo es cuestión de organizarnos y, bueno, tener un poco de voluntad. A veces es complejo, lo sé, por cuestiones propias también, pero hay que imponerse un poquito y dar también de parte para poder prevenir esto. También nuestra dieta. A veces es muy rico comer cosas que no nos hacen tanto, no nos ayudan realmente, pero
debemos equilibrarnos en lo que comemos. Entonces, tenemos que bajar un poco el consumo de grasas, un poquito el consumo de carbohidratos, de proteínas muy altas. Pero obviamente no es que vamos a dejar todo esto de lado. Nuestra dieta tiene que ser bien equilibrada. Tampoco hay que comer en exceso. De por sí, no todo, o sea, literalmente todo lo que se puede comer, todo lo que se hace realmente, también puede llegar a ser un veneno. Entonces, solo importa la dosis, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, también la cuestión que ya estábamos hablando, que es la higiene del sueño. Entonces aquí algunos tips que podría dar sería poder dormir al menos 7 horas. Es complicado, lo sé, pero es necesario, ¿sí? Y también tratar de dormir en algunos horarios ya establecidos. Si bien nosotros a veces por motivos de trabajo o de estudio no se lo puede realizar, sí sería bueno tratar de esquematizar un poquito esto y también tratar de no ver un poco las pantallas azules cuando nosotros vamos a ir a dormir y también tratar de separar el lugar del trabajo de donde dormimos, porque a la final nosotros nos acostumbramos un poco al ambiente donde estamos y ya estamos como que esquematizando. Si mi lugar de trabajo es donde estoy durmiendo, ¿realmente voy a descansar? Sería una muy buena pregunta, ¿no? Entonces, tratar de tener estos hábitos de higiene del sueño intactos para no tener ciertos problemas. Y bueno, aquí también el meditar, importante, como lo estaba mencionando, el estrés, como ya sabemos, secreta todas estas catecolaminas que pueden generar los estados proinflamatorios y no únicamente se puede realizar la meditación, podemos tal vez a alguien más le sirva pintar, algún pasatiempo, como tocar música, escucharla, también hacer ejercicio, algún deporte, es muy bueno y son cosas simples que podemos hacer y que no únicamente nos van a ayudar en este momento, en este punto de nuestra vida, sino también van a ayudarnos a futuro y van a ser muy beneficiosas realmente, ¿ya? Y ahora, vamos con algunas limitaciones. He dicho cosas fantásticas de lo que es el microbioma, cómo nos puede ayudar, prevenir enfermedades, pero no hemos hablado de las cosas un poquito, entre comillas, turbias que podemos encontrar, ¿no? Entonces, de por sí, cuando nosotros estamos realizando el estudio de las heces fecales, se necesita una secuenciación del 16S-ARN, pero a la final esta secuenciación llega a ser un poco cara, y si es que trasladamos toda esta información acá a Ecuador, realmente no todas las personas van a poder realizarse este estudio de manera tan consecutiva y va a ser un problema esta parte de la economía. Y además también un poquito lo que es el tiempo, ¿no? A la final, nosotros siempre queremos las cosas rápido. Cuando nosotros vamos al médico, queremos que nos dé algo y que nos solucione rápido para de nuevo estabilizar nuestra vida. Y aquí también necesitamos un poquito del apoyo de los pacientes, ¿no? Necesitamos paciencia y también necesitamos compromiso. Entonces va a ser súper necesario que tengamos estas dos cosas para que pueda llegar a tener de nuevo el equilibrio, la eubiosis que necesita nuestro cuerpo para que no se generen todas estas enfermedades que pueden ser. Y no únicamente psiquiátricas, ¿no? Ni tampoco neurodegenerativas. También puede estar relacionado a esquemas metabólicos. ¿Y esto cómo? Porque por lo general, dentro de los primeros 1000 días de vida, te puedes predisponer a tener cierta cantidad de enfermedades metabólicas en un futuro si es que no te están tratando de manera adecuada tus padres o de manera muy probable tu microbiota no es la adecuada, entonces esto podría predisponer en un futuro. Y también una cosa muy importante, muy importante, que también quisiera que se lleven esto. De por sí todas las enfermedades que estamos hablando, ya sea enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, esquizofrenia, trastorno bipolar, todas estas enfermedades de por sí tienen un componente tanto ambiental como genético, ¿ya? Entonces no quiero que piensen que, claro, todo se debe a una disbiosis, entonces cambiamos los hábitos del paciente y ya está, ya le curamos. No es así. Debe entrar dentro de nuestros diagnósticos diferenciales primarios, sí, pero se debe dar como un coadyuvante, no como única estrategia terapéutica, porque a la final son múltiples cosas que pueden estar causando y tenemos que evaluar de manera crítica todo esto, ¿ya?
Y bueno, me gustaría cerrar un poquito con esta imagen que dice, bueno, a esto llaman vida, ¿no? Y es porque, como inicié la charla diciendo, a veces nosotros hemos sido un poco inconscientes que tenemos todo un continente, como lo llamé en el título, de microorganismos que viven con nosotros y que a la final, si es que nosotros le hacemos daño, ellos también nos pueden hacer daño. Entonces debemos tener cuidado con todos los hábitos que tenemos y tratar de modificarlos de poquito a poquito, si se puede. Y bueno, de por sí, la neurología para mí es conexión. Conexión porque me ha ayudado a conocer a muchísima gente muy interesante que me ha ayudado a progresar, no únicamente en el ámbito investigativo, sino también en mi vida personal, porque me han ayudado a superarme. Dentro del grupo de Neural ha sido muy interesante todos los proyectos que hemos realizado, todos los retos que se me han puesto y han sido realmente reveladores, porque encontré en esto toda una energía que pensé que no tenía y además de eso, toda la investigación, toda la información que se me ha proporcionado ha sido de conexión no únicamente para poder trasladarlo a la neurología, sino también a otras actividades, a otros temas y tópicos. Entonces, sí, para mí me ha llevado a tener conexión en cada uno de los ámbitos de mi vida, tanto académico como personal, y ha sido muy interesante todos estos temas y espero que les haya servido toda esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Ha sido muy interesante tu ponencia. Ahora tenemos algunas preguntas que nos han realizado nuestros participantes y nos gustaría que nos ayude a resolver. La primera es, ¿el trasplante de heces para tratar una infección por Clostridium difficile puede ser de cualquier persona o debe ser de alguien con una dieta específica? Bueno, de los estudios que se han publicado siempre tienen que ser de personas sanas. Entonces, ya anteriormente se les tuvo que haber realizado un estudio a estas personas y haber evaluado que sí tengan ciertos microorganismos, como lo estaba mencionando en el primer cuadro, que sean predominantes. Porque a la final, si es que una persona que realmente no tiene, escogemos una persona al azar, que no tiene buenos hábitos y tal vez estaba comenzando a tener la colonización de, de una bacteria que no era beneficiosa, sino patógena, lo que vamos a causar en este paciente que no tiene absolutamente nada de defensas ahí es empeorar el cuadro. Entonces tienen que ser bien evaluados las personas que se les va a sacar el trasplante de heces y se les va a colocar a la otra persona. Listo. Ya que la dieta es distinta entre países, ¿hay diferentes niveles de disbiosis dependiendo de cada país? Sí, 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 sí es así. De por sí, en realidad, tal como hay las enfermedades genéticas que son más prevalentes en algunas partes de Europa, o a veces cuando hay enfermedades relacionadas al cáncer que son más prevalentes, digamos, aquí en Latinoamérica, también se puede relacionar esta parte de la disbiosis, porque a la final, por ejemplo, nuestra dieta es rica en carbohidratos. Nosotros comemos de manera muy común un montón de carbohidratos y aquí la dieta ecuatoriana generalmente es comer el platito de sopa, el platito de arroz, pero no es platito de arroz, nosotros lo llamamos, lo minimizamos, ¿no? Pero a la final es una carga bien grande que estamos dando y esto tiene que ver también con el consumo metabólico basal que nosotros tenemos. Entonces, si es que nosotros no necesitamos tanta energía realmente y estamos consumiendo demasiado, a la final estamos generando esta disbiosis. ¿Y por qué? Porque también nos estamos predisponiendo a tener obesidad, a tener enfermedades metabólicas y a la final esto va a generar cascadas de proinflamatorias que van a disregular más que en otros países que probablemente tengan otro tipo de dietas que realmente no les predisponga a tener tanta disbiosis como acá. Listo. La última pregunta que tenemos es, debido al axis cerebro-intestino, ¿podríamos decir que nuestra alimentación determina nuestra inteligencia? No, 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 eso sí no. A la final, nuestra inteligencia tiene que ver con otros factores realmente. De por sí, todo lo que estábamos hablando relacionado es al progreso de enfermedades, también de síntomas, sí,
pero la inteligencia ya tiene que ver con otros factores realmente. No he leído respecto a papers que hablen de que la microbiota específicamente puede llegar a alterar la inteligencia de las personas, pero considero que sí puede llegar a ser un factor que puede llegar a ser bastante importante en un futuro, esquematizarlo, porque a la final, como lo estaba mencionando, es bastante nuevo el tema. Entonces, esperemos en algún momento en el futuro ya tener esquemas establecidos para decir, sí, ciertas bacterias tal vez puedan ayudarme a ser más inteligente, entre comillas, pero obviamente sabemos de que son múltiples factores los que van a tener en juego y también debemos tener conciencia que de por sí la microbiota no únicamente, bueno, en realidad tiene mucha incidencia en lo que es el sistema nervioso central cuando ya somos grandes, pero la incidencia que se ha visto de la microbiota en nuestros primeros años de vida no es tan grande porque a medida que nosotros vamos creciendo, también la microbiota va creciendo con nosotros. Entonces, inicialmente en nuestra vida, la microbiota es demasiado pequeña para poder generar ya cambios en el sistema nervioso central que de manera probable puedan predisponer a que una persona no sea tan inteligente. Y específicamente cuando nosotros somos más jóvenes es donde mayor cantidad de información adquirimos. Entonces, yo creería que no influye realmente, pero debería investigarlo un poco más. Muchísimas gracias, Mario. Te queremos agradecer por tan excelente ponencia. Muchas gracias. A continuación, queridos participantes, vamos a tener una pequeña actividad en Kahoot. Muy buenas tardes con todos los participantes. Como mencionaba, a continuación vamos a tener la actividad de Kahoot, pero sin antes recordarles los premios que serán para los primeros 3 ganadores. El primer premio es un curso gratis de investigación por parte del Dr. Dean. El segundo premio es un canvas pintado por Salvador Pineda,